Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo otro capítulo más del primer libro de Samuel, uno de los libros del Antiguo Testamento. Recordemos que tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento. Este es uno de ellos y hemos estado leyendo cuál es la historia del primer profeta israelita, que es Samuel. Bueno, pues nos habíamos quedado en el capítulo número 5. Vamos a continuar leyendo y entendiendo qué pasa en este capítulo, qué nos informa este capítulo con respecto no solamente a la historia, sino la actividad teológica que nos brinda el Señor. Recordemos que lo principal es obtener el mensaje teológico. El mensaje teológico es lo que quiere Dios que nosotros entendamos y que es la forma en que debemos nosotros de comportarnos para que las cosas las hagamos correctamente. Y bueno, pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el número 5 y vemos que pues el cofre de la alianza, el cofre de Dios, como le dicen, estaba en manos de los filisteos, porque los filisteos lo habían secuestrado, lo habían raptado. Y recordemos que pues después de que habían los filisteos dadole muerte a varios israelitas, Elí pues se puso muy triste y le dio casi casi un paro cardíaco porque se cayó al escuchar al mensajero de que el cofre había caído en manos de los filisteos y muere ahí. Y bueno, pues no murió de cuando le dijeron que sus dos hijos habían sido asesinados, ¿sí? Efni y Fines, por parte de los filisteos, en esa batalla de cuando se roban el cofre, ¿no? En realidad los filisteos lo que querían era acabar con los israelitas. Se daban cuenta que estaban siendo defendidos por nuestro Padre Dios. Y los israelitas usaron el cofre de la alianza, el cofre de Dios, lo usaron como un amuleto, ¿no? Lo vamos a cargar, vamos a ir a la batalla y Dios nos va a proteger porque llevamos en línea o al frente, llevamos el cofre de Dios y Dios nos va a ayudar. Pero no, se equivocaron porque así no surten las cosas, ¿no? Eso de que nosotros estamos usando amuletos para que nos vaya bien, usamos mucha creencia vana y pagana, ¿no? Pensamos en la suerte, pensamos en feticherías, pensamos que la lectura de manos, muchas cosas que hemos inventado hoy en día y que pensamos que pues nos va a ir bien con que hagamos ese tipo de actividades, ¿no? Y eso todo es erróneo, ¿no? Y no solo eso, sino que después hasta inventamos que la Santa Muerte, que el Santo Malverde, ¿no? El santo de los narcotraficantes, de las personas que se dedican a delincuencia con respecto a los estupefacientes, ¿no? Y muchas otras personas cuelgan un montón de fetiches en su casa. No se diga en fin de año que empiezan a pensar que si usas un color en tu ropa es el color que te va a ir muy bien, ¿no? Porque le designamos, ¿no? Que si es color rojo es el color del amor, ¿no? Si ponemos un color blanco es que vamos a tener mucha pureza, mucha sensibilidad, ¿sí? Mucha tranquilidad, mucha paz, mucho sosiego en nuestra vida, ¿no? Si agarramos las maletas y salimos afuera de nuestra casa es que vamos a tener oportunidad de viajar. Hay otra gente que pone semillas, monedas en su casa, en ceniceros, que porque así están llamando a que tengamos más dinero, ¿no? Inventamos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, todo esto es vano, todo esto es pagano, todo esto no sirve de nada. Lo único que sirve es que nos encomendemos a Dios, hagamos oración a nuestro Padre Dios, estemos confortados con nuestro Padre Dios y aceptemos todo lo que se nos va presentando día a día. Sean enfermedades, sean muertes, sean desdichas, porque recordemos que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y Dios ha hecho muchas cosas durante toda la historia que tenemos de salvación, principalmente del pueblo israelita. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta que pues pasan muchas cosas raras, ¿no? Permitió que los babilonios entraran y invadieran Israel, los dos
los dos poderes que había en aquel entonces allá en Israel. El norte era Israel y el sur era Judá, y acabaron con todos los reinos, ¿no? Invadieron Babilonia y se llevaron a la gente importante, inteligente, a la gente de dinero, se lo llevaron desterrados a Babilonia, y a la gente humilde, sencilla, pobre, pues la dejaron ahí sobrevivir en Jerusalén, ahí en Israel, ¿no? Recordemos eso que está anotado ahí, no está explicado ahí, todos los profetas menores, y el profeta Jeremías es uno de los que se queda ahí en Babilonia, y digo, se queda ahí en Israel, no fue a Babilonia y después se fue a Egipto. Y bueno, todas esas historias, todas esas explicaciones las tenemos ahí en los libros de los profetas menores, y en algunos otros de los libros que tenemos, tanto de Esther como de Ruth, como de Judith, y vemos toda la circunstancia en la que se encontraban los israelitas. Bueno, pues nos hemos quedado en el capítulo número 5, y vamos a darle lectura para ver qué nos está proporcionando en este capítulo la palabra de Dios. Y quiero aclararles que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la palabra de los hagiógrafos, o sea, de los escritores sagrados, ¿no? Porque ellos te pueden estar explicando algo, pero eso no es palabra de Dios, ¿eh? Eso es importante que tú lo entiendas, porque muchas veces nos esperan todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. No, 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 no. Hay muchas cosas que son informativas, hay muchas cosas que son explícitas para nosotros ir entendiendo la historia. Recordemos que tenemos libros históricos, libros proféticos y libros didácticos en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, que son 46 libros para nosotros, y 27 libros en el Nuevo Testamento para nosotros, ¿no? Sí, porque los judíos pues los compactan en 24 libros en el Antiguo Testamento. Y para otros, el canon breve que le decimos, nada más tienen 39 libros, no tienen 7 libros. Porque esos libros están escritos en otro idioma, están escritos en griego, y por eso es que no los aceptaron. Tenían que estar escritos en hebreo, y en hebreo antiguo. Mucha gente en la actualidad dice, ay, pues vamos a estudiar hebreo para poder entender verazmente las Sagradas Escrituras. Y de hecho hay cursos en hebreo ahí en internet en donde te explican el hebreo, pero el hebreo antiguo no te lo explica. O sea, aprenderás el hebreo actual, pero el hebreo antiguo es otro. Sí, pues es como nuestro idioma, ¿no? Anteriormente manejábamos un idioma muy diferente en español al que estamos manejando ahorita. Pero bueno, vamos a continuar con este capítulo número 5. Vamos a ver qué nos dice. Dice, una vez capturado el cofre de Dios, los filisteos lo llevaron de Eben-Ezer a Asdod. Luego lo tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto al dios. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el cofre del Señor. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. Pero la mañana siguiente llegaron nuevamente los de Asdod y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el cofre del Señor. Su cabeza y sus 2 manos se habían quedado y estaban sobre el umbral. Bueno, lo único que le quedaba entero era el tronco. Por eso hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral. Después el Señor castigó severamente y llenó de terror a los de Asdod y su territorio, hiriéndolos con tumores. Y cuando los habitantes de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron, el cofre de Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ese Dios nos está castigando muy duramente, tanto a nosotros como a Dagón nuestro Dios. Por tanto, mandaron decir a todos los jefes filisteos que se reunieran con ellos, y les preguntaron, ¿qué hacemos con el cofre de Dios de Israel? Llévenlo a la ciudad de Gad, respondieron ellos. Y los filisteos lo llevaron allí. Pero después que lo trasladaron, el Señor sembró el pánico en la ciudad, hiriendo a sus habitantes con unos tumores que les salieron a grandes y pequeños. Entonces los filisteos trasladaron el cofre de Dios a Ecrón. Pero cuando el cofre llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron, ¿nos han traído el cofre de Dios de Israel para matarnos a todos? Y como por toda la ciudad se extendió un pánico mortal a causa del duro castigo que Dios les había enviado, mandaron llamar a todos los jefes filisteos y les dijeron, llévense de aquí el cofre de Dios de Israel, devuélvanlo a su lugar para que no nos mate a todos.
Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo, pues los que no se morían tenían el cuerpo lleno de tumores. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues miren, este suceso que se cuenta aquí es un suceso terrible, ¿no? O sea, es que en realidad era una situación muy difícil, ¿no? Ya aquí el cofre del Señor, recordemos que tenía el cofre del Señor, aunque hay una disputa, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Hay unos teólogos, historiadores que dicen que nada más estaban las tablas de Moisés. Otros dicen, bueno, las tablas de Moisés son dos, ¿sí? Donde están los mandamientos de la ley de Dios, que son 10, ¿no? El decálogo. Pero otros dicen que estaban las tablas de Moisés, que él había hecho, porque recordemos que las primeras las destruyó Moisés, las que había escrito nuestro Padre Dios con su propio poder, con su propia fuerza. Ya les iba a decir con su propia mano, ¿verdad? Pero no, es que nuestro Padre Dios no tiene una mano. Bueno, esas tablas las había destruido Moisés porque se las aventó a los israelitas, a los hebreos, a los judíos, ¿no? Porque ya se habían vuelto idólatras en 40 días y 40 noches. ¿Cómo la ven? No, un poquito tiempo, ¿no? Sí, un poquito más de un mes. Ya se habían hecho un becerro de oro y la estaban adorando, ¿no? Y Moisés dijo, ustedes no merecen la ley de Dios, y los destruyó. Mató a todos los idólatras, aventándole las tablas de la ley de Dios. Pero bueno, después tuvo que subir otra vez Moisés y ya él preparó las tablas y escuchó a nuestro Padre Dios, se las volvió a dictar, ¿sí? Pero ya no fueron hechas por Dios mismo, ya las había hecho Moisés. Entonces esas tablas estaban guardadas ahí en el cofre de Dios, en el cofre de la alianza. ¿Sí? Otros dicen que también estaba ahí el báculo de Aarón, que era el báculo de Moisés, con el cual guió al pueblo, después de que salió de Egipto, lo guió hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, después de haber cruzado el mar. Por eso que cruzó el mar. ¿Sí? Dios abrió el mar para que pudiera pasar el pueblo. ¿Sí? Bueno, y después de 40 años que estuvieron comiendo de la comida que Dios les mandaba del cielo, que no sabían qué era eso, y las codornices bajaban a comer ese tipo migajón, y comían codorniz y ese alimento, que no sabían ni cómo decirle, no sabían digo que le dijeran pan, ¿verdad? Pan blanco, pues no, o migajón, pues no, se parecía, pero no, eso es lo que dice la historia, ¿no? Y bueno, también decían que ese báculo estaba dentro del cofre de la alianza. Pero otros teólogos nos mencionan, otros historiadores nos mencionan que también adentro estaba el sobrante de ese alimento, ¿no? Que le dicen manú. Ese alimento no es un nombre, manú quiere decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que cae del cielo? ¿No? ¿Qué es esto? Y otros dicen que también estaban los restos, aunque muchos dudan porque dicen que el manú era diario, lo tenías que recoger, y si lo guardabas de un día para otro se echaba a perder, se agusanaba, ¿no? No había refrigerador para que se permaneciera en buenas condiciones, ¿no? El único día que lo podías guardar era el viernes, porque tenías que recoger el del viernes para comer el viernes, y el del sábado, porque el sábado no se te permitía hacer ninguna labor de trabajo, porque era un día que le tenías que dedicar en oración a nuestro Padre Dios. Bueno, ese era el sábado, ¿no? Y no se echaba a perder. Entonces, el sobrante también estaba ahí en el cofre, dentro de ese cofre del Señor. Y que pues tenemos las medidas de cómo fue, ahorita no las voy a mencionar, ahí están en el libro de Levítico, ahí está en el libro del Éxodo, están las medidas, pero bueno, yo no se las voy ahorita a platicar porque no nos salimos del tema, ¿no? Esas tres cosas supuestamente estaban ahí. Digo supuestamente, ¿no? Porque como vuelvo a mencionar, unos dicen que nada más eran las tablas, otros dicen que eran las tablas y el báculo, y otros dicen que eran las tres cosas. Yo creo que eran las tres cosas, ¿eh? Yo digo, nunca lo he visto, yo estoy diciéndoles lo que yo he estudiado, he leído y he explicado, y bueno, pues son las tres cosas, ¿no? Yo no me voy a quedar con una, me voy a quedar con las tres. La ley de Dios, ¿sí? La fuerza de Dios, ¿sí? Y el alimento de Dios. No, son tres cosas, ¿eh? La fuerza, ¿sí? De Dios, el alimento de Dios, ¿no? Y la ley de Dios, ¿no? El poder de Dios, ¿no? La ley. Sí, el poder, la fuerza y el alimento de Dios, ¿no? Esas tres cositas las tenemos hoy en día, pues estamos llenos del Espíritu Santo, imagínense, tenemos los dones del Espíritu Santo con nosotros, y que muchos de nosotros ni saben que tenemos una fuerza increíble dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, todos sabemos que tenemos unos 2 riñones, tenemos un hígado, tenemos 2 pulmones, tenemos un corazón, una vesícula, ¿verdad? Sí, tenemos un apéndice, tenemos un cuerpo, ¿no? Pleno con tus músculos, ¿no? Pero no entiendes que también tienes el Espíritu Santo, tienes el Espíritu, tienes un poder ahí total de nuestro Padre Dios con el cual tienes que llevar a cabo un resto de trabajo en la vida y que pues te pasas en la vida nada más en lo mundano y lo material y en el disfrute de tus 5 sentidos y de tu sexualidad, pero no entiendes que hay una cosa muy importante que debemos de hacer con los dones del Espíritu Santo. Pero bueno, esto que te estoy mencionando, bueno, es de colación, ¿no? Sí, es de más, ¿no? Ya lo sabes, ya lo tienes que tú entender. Pero bueno, yo digo que me quedo con las tres, ¿no? Las tres cosas estaban en ese cofre. Y vemos que los israelitas, pues aquí ya no estaban, estaban los filisteos. Y muy claramente, miren, vamos a ir paso por paso, ¿no? Porque es importante ver, sí, el poder de Dios. Fíjense, una vez capturado el cofre de Dios, los filisteos lo llevaron a Benecer, Asdod. Luego lo tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto al dios. A un supuesto Dios, ¿no? O sea, ellos le decían Dios, ¿no? Pues es una cosa hecha de piedra, ¿no? O de un material, ¿no? Y lo ponen en el cofre ahí a un lado, ¿no? Y cuántas veces nosotros también somos igual de idólatras, ¿no? Adoramos imágenes, adoramos esculturas, ¿sí? Adoramos pasiones, ¿no? Nuestra adoración el dinero, nuestra adoración el puesto, el poder, nuestra adoración el sexo, ¿no? Nuestra adoración, nuestros vicios, ¿no? Todos vicios que te puedas saber, ¿no? Sí, porque puede ser el fumar, el drogarte, el emborracharte, ¿no? El vicio de viajar, ¿sí? O de viejar, ¿no? Si son hombres, ¿no? O de hombrear, ¿no? Si eres mujer, ¿no? Sí, los vicios, ¿no? Que el disfrute de tus 5 sentidos, ¿no? ¿Y cuál es tu trayectoria que siempre das a entender? Es que me lo merezco. Yo he estudiado, he trabajado y me merezco disfrutar de la vida porque yo así me la he ganado honradamente. Bien, honradamente. Pero aún así estás mal. Imagínense los que se ganan la vida de una manera deshonesta, que son los delincuentes. Están peor, ¿no? Pero ellos están seguros de lo que están haciendo, ¿no? Lo que quieren es obtener poder y dinero, ¿no? Para disfrutarlo, ¿no? A costa de todo lo que puedan hacer, matar gente, secuestrar gente, ¿no? O sea, bueno, no vamos a hablar de eso tampoco, porque nos vamos a tratar muchísimo. Ustedes ya conocen perfectamente todos esos sucesos. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que a la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el cofre del Señor. Me pregunto, ¿quién lo tiró? Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. ¿Cómo ven? Si hicieran el templo, lo dejan ahí adentro y la fuerza de Dios tira a ese Dios pagano, ese Dios, una estupidez, ¿no? Una porquería, ¿no? Sí, no, pues, imagínense. Ahora, hay mucha gente que como adora a San Judas Tadeo, ¿no? Sí, el día 28 y más el día 28 de octubre, el día 28 de cada mes, ¿no? Y el día 28 de octubre, ¿no? La fiesta ahí, ¿no? En varias iglesias, pero la más importante es la iglesia de San Hipólito, que así se llama, es iglesia que está en el Metro Hidalgo, estamos en la Ciudad de México, aquí en México, en Estados Unidos mexicanos, ¿no? Bueno, y hacen toda una pachanga, ¿no? Sí, y los padrecitos, pues lo que les interesa es que la gente que va y les deje dinero, sea dinero robado o sea dinero mal habido, ellos lo lavan, ¿sí? Lavan el dinero. No me acuerdo quiénes son los que atienden esa iglesia, no son diocesanos, no, creo que son los, no recuerdo quiénes son, creatinos o no recuerdo ahorita, les mentiría, no quiénes son los que tienen ahí, pero no son diocesanos, ni jesuitas, ni mercedarios, ni carmelitas, no me acuerdo, son cleatinos, o no sé qué, no me acuerdo qué orden sacerdotal atiende ese lugar. En vez de que le enseñen a la gente el evangelio de nuestro Señor, en vez de que le enseñen a la gente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no les interesa, ustedes vengan a adorar a su santito, y ahí toda la gente va caminando sobre todas las calles, ¿no? Sobre todas las avenidas, cargando su santito, unos chiquitos, otros medianos, otros del tamaño de un ser humano, ¿no? Y lo van cargando, ¿no? Y lo llevan para presentarlo en el templo. Porque es su día, es su cumpleaños. Idólatras. Qué bárbaros, no. No, o sea, imagínense, estoy hablando de uno, pero los que idolatran a Malverde, que es el santo de los narcotraficantes, ¿no? Por decirlo así, o la Santa Muerte, ¿no?
¿De dónde tiene que la Santa Muerte, no? Pues entonces también si hay Santa Muerte, pues debería decir Santo Nacimiento. Pues sí, el nacimiento y la muerte pues son dos sucesos normales del ser humano. Sí, el nacer y el morir. Pero bueno, seguimos adelante aquí. Encuentran tirado el poder de Dios, tira esa estúpida imagen, ¿no? Levantan a Dagón, a ese dios, y lo volvieron a poner en su sitio. Pero la mañana siguiente llegaron nuevamente a Asdod y otra vez se encontraban a Dagón tirado en el suelo, ante el cofre del Señor. Su cabeza y sus dos manos se habían quebrado y estaba sobre un umbral. Luego que quedaba de entero era el tronco. ¿Eh? ¿Cómo ven? No, pues sí, ahí estaba. Sí, nuestro Padre Dios volvía a tirar a ese Dios pagano. Dice ahí la escritura, dice que por eso hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral. Ay, sí, porque estaba ahí tirado nuestro Dios. Ay, ay, ay. Después el Señor castigó severamente y llenó de terror a los de Asdod y su territorio, hiriéndolos con tumores. Ah, si ustedes pensaban que los tumores eran modernos, que el cáncer era moderno, no. El cáncer ha existido. Ustedes dirán, ay, ¿cómo sabes que eran tumores cancerígenos? Pues ni modo que les mandara a nuestro Padre Dios tumores benignos, ¿no? Nada más para que se vieran feos, ¿no? Y que tuvieran tumores así en su cuerpo y no, no, pues. Entonces ustedes van a decir, entonces Dios manda los tumores cancerígenos a la gente. Les vuelvo a reiterar. El Señor, para que nosotros recapacitemos, nos da lo que necesitamos para recapacitar. Si es una enfermedad, te la va a proporcionar. Si es una ausencia de, te lo va a proporcionar. Si es la muerte de, te la va a proporcionar. Si es una situación en la que no lo puedes lograr, Dios es porque eso te lo está mandando para que reacciones. Y para que pues tú tengas un acercamiento hacia nuestro Padre Dios y no sigas tan alejado, ¿no? El Señor te está haciendo llamado. Toda nuestra vida el Señor nos está haciendo llamados, toda nuestra vida el Señor nos está hablando. Lo que pasa es que nosotros somos buenos para no hacer caso. Sí, no hacemos caso. No, no nos importa. Estamos muy metidos en las cosas mundanas y terrenales, ¿no? Y entonces pues eso nos conlleva a la destrucción, por eso nos va mal, ¿no? Y tenemos muchas circunstancias problemáticas en nuestra vida. Y nos quejamos, muchas veces nos quejamos, ¿no? Y empezamos a decir, es que Dios me está castigando, es que Dios ya se olvidó de mí. No, simple y llanamente el Señor se está acordando de ti y te está poniendo unas pruebas muy, muy importantes para que tú reacciones. Pero en vez de reaccionar, lo hacemos todo al revés. Y bueno, pues aquí les pasa esto, ¿no? Esta gente, ¿verdad? Que les empiezan a, como dice aquí, los castiga, por decirlo así, severamente, ¿no? Los llena de terror, ¿no? Yo creo que se pusieron a pensar de dónde nos salen esos tumores. ¿Qué es esto, no? O es como ahorita, en la actualidad estamos en el 2022, julio de 2022, y nos dicen que ya hay una peste, ¿verdad? Sí, la viruela del mono, ¿no? Bueno, siempre ha habido muchas enfermedades, ha habido muchas pestes durante toda nuestra vida, no se espanten, sí, porque ahorita ya la gente anda bien aterrorizada de que ya se va a acabar el mundo, ¿no? Yo desde que nací, desde que tengo uso de razón, se está acabando el mundo y no se acaba, que se va a acabar el mundo y no se acaba. Iba a llegar el año 2000 y se va a acabar el mundo y no se acaba, ¿no? Y antes, en 1980 y tantos, que se iba a acabar el mundo, ¿no? La Nueva Jerusalén, ahí en Michoacán, en un estado de esta República Mexicana. Y mucha gente se suicidó por causa de los dirigentes pastores que decían que se iba a acabar el mundo, ¿no? Que ofrecían su vida para que se salvaran. No, 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 si le dije, la peste siempre va a haber, ¿no? Enfermedades siempre va a haber, la guerra siempre va a haber, ¿sí? El hambre siempre va a haber, y la muerte siempre va a haber. Mientras hay un ser humano, esos cuatro jinetes del Apocalipsis existen. Cuando ya no haya seres humanos, esos jinetes del Apocalipsis no van a existir. Pero mucha gente empieza con que ya se están cumpliendo las escrituras, ya se está cumpliendo el Apocalipsis. Ay, no, sí. No, sí, salen en el TikTok, y en el tac-tac, y en el toc-toc, y en el tuk-tuk, y en todos lados salen, en el Instagram, ¿no? Y en el Internet, ¿no? Y salen por todos lados. Ahorita que tenemos esa tecnología, ¿sí? Y mucha gente se espanta. Pero les vuelvo a explicar que pues nuestro Padre Dios, ¿sí? Da todo este suceso porque nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y en ese entonces pues no sabían de dónde les salían esos tumores.
Y bueno, dijeron que cuando los habitantes de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron, el cofre del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros porque ese Dios nos está castigando muy duramente, tanto a nosotros como a Dagón, nuestro Dios. Ay, pobrecito ese Dios. ¡Qué barbaridad! Se cayó y se rompió la cabeza y sus brazos. Ay, antes no había restado 5,000, sino yo les iba a decir, a ver, péguenlo. ¿A qué les iba a decir que lo pegan? ¿No? Ay, no, qué bueno que no había restado 5,000, ¿no? Sí, no, porque a lo mejor dicen, ay, sí, ayúdanos a recuperar a nuestro Dios, se le cayó la cabeza. Ay, no, sí, de veras. Y así somos en la actualidad, ¿eh? A veces andamos defendiendo cosas indefendibles. Sí, no, porque las mamás ven que el hijo es ratero no, mi hijo nunca ha robado, no, 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 no. Pero llega el hijo y la llena de cosas o la llena de dinero a la mamá y la mamá dice, ay, mi hijo. ¿Y en dónde trabajas, hijo? Trabajo en un bar, mamá, de mesero. Ah, en un bar, anda asaltando en la noche a la gente, ¿no? Pero le cree la mamá. Se hace tonta la mamá. Bien sabe que su hijo ni estudió, ni trabaja y es un delincuente, porque a veces ha llegado todo drogado. Pero las mamás los defienden, ¿no? Capa y espada, ¿no? Sí, no, pues así son todas las mamás, ¿no? Y más si las están manteniendo, ¿no? Llega el chamaco con dinero pero bastante dinero, ¿ah? Y le da a la mamá, y pues la mamá sabe que anda vendiendo droga, pero pues hace caso omiso. Y cuando lo agarran al chamaco, como es menor de edad, pues lo dejan libre. Pero si ya está grandecito, pues ahí sí le cagan la mano, ¿eh? La ley supuestamente, ¿no? Le cobran su cuota y lo dejan libre. Porque saben la ley, saben los policías que si lo vuelven a agarrar, pues otra vez les va a soltar la cuota. Y si lo vuelven a agarrar, otra vez les va. Y entonces los policías se llenan de dinero mal habido. Y después les va mal. Y después se preguntan, ay, si yo soy policía, yo soy la ley. De la... Sí, en inglés, ¿no? Y entonces, ¿por qué me va mal si yo estoy del lado de los buenos? Nah, ¿cuál del lado de los buenos? Eres un corrupto y te estás llenando de dinero, de dinero mal habido, ¿no? Entonces, bueno, les digo, todo esto, se los informo, ¿no? Porque parece mentira, pero sí hay gente así, ¿no? Así de esa manera viven, ¿no? Entonces, bueno. Entonces aquí vemos que, pues, los filisteos dicen, pues es que hay que llevarnos este cofre de Dios, ¿no? A ver, hasta aquí, en el versículo 8 nos vamos a quedar. Dice, por tanto, mandaron decir a todos los jefes filisteos que se reunieran con ellos y les preguntaron, ¿qué hacemos con el cofre del Dios de Israel? Llévenlo a la ciudad de Gat, respondieron ellos. O sea, a otra ciudad, ¿no? Y los filisteos lo llevaron ahí. Bueno, ahí nos vamos a quedar nada más un minuto más. ¿Eh? Oigan, aquí nos damos cuenta que los filisteos no abrieron el cofre, que estaba cerrado con 6 candados. Sí, ¿no? Pero hay una canción así, creo que 6 candados, no sé si eran 6 o 3. Yo no he escuchado bien esa canción, no, miren, yo soy rock and roller. Digo, por si querían saber, ¿no? Sí, a mí me gusta la música clásica y el rock and roll. Esa de los 6 candados, sí se me hace como canciones así como muy... Sí, 3 candados. Me está diciendo aquí un angelito. Son 3 candados, no digas 6. Bueno, a mí se me multiplicaron. Les digo, es que no, no, yo, esas canciones yo no son de mi agrado, ¿eh? Discúlpenme, ¿eh? A lo mejor ustedes sí. Pero, oigan, no tenía candados el cofre. Aquí no nos explica, oye, cualquier ser humano es bien metiche, ¿eh? Cualquier ser humano es bien chismoso y bien curioso. Yo soy muy curioso, ¿eh? Yo sí lo hubiera abierto, a ver, vamos a ver en el cofre, a ver, y lo hubiera abierto, oye, mira las tablas, oye, están bien pulidas. Ay, no, ese Moisés me cae que no debería de dedicarse a carpintero, era remenso, no le limó bien, no le lijó bien, hablando de las tablas, ¿no? Hablando del báculo, ay, este báculo estaba grandote, entonces Aarón estaba alto, no estaba chaparrito, sí, no, porque tuve un abuelito que estaba bien chaparrito, y un bastón como de 1 metro de estatura, así, estaba chiquito mi abuelito, estaba chiquito, pues medía como 1,40 mi abuelito, así no se ríe, así medía, sí, era mi abuelo, bueno, y pues tenía un bastón chiquito, entonces yo hubiera asomado al cofre, ay no, pues este bastón está bastante alto, mide como 1,80, ay no, pues entonces Aarón sí estaba alto, yo creo que era de 1,90 2 metros. Sí, porque el báculo no era como un bastón, bueno, pues estaba largo. ¿Han visto al Papa cómo sale con su bastón? Sí, ¿no? De ahí se ven en las misas, ahí en el Vaticano, muy de blanco, ¿no? Así, con su gorro. Sí, ahí sale con su báculo, ¿no? Es un báculo, pero tiene una cruz de Cristo, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? Pero está alto.
Está grande. Bueno, yo también me hubiera asomado, ¿no? Al cofre, ¿no? Y después hubiera visto a ver dónde estaba el maná. El maná no crean que lo habían aventado como si fuera tierra, ¿no? Estaba dentro de un recipiente. Sí, a lo mejor estaba dentro de un recipiente metálico. Muchas veces, pues lo podemos pensar que era un recipiente de oro, ¿no? Una vasija de oro con su tapadera. Sí, no era de jade. Sí, no empieces con que, ay, sí, pues es que ese es durable, dura siempre, ¿no? Sí, no, pues ya ven los comerciales de hoy, ¿no? Como pero es su batería. Sí, sí, ajá, pues sí. Bueno, yo me hubiera asomado, a ver, pero aquí no nos menciona nada de eso. O sea, los filisteos estaban muy estúpidos, ¿eh? Pero bien mensos, ¿no? Yo la verdad sí me hubiera asomado, yo soy muy curioso, sí, sí, como Judas Iscariote, ¿no? Pues voy a ver, voy a averiguar, voy a chismear, voy a meterme ahí al grupo para ver qué aprendo, ¿no? No aprendió muchas cosas Judas Iscariote, pero pues lo único que se aprendió fue a arrepentirse y a tratarse de ahorcar. Pero eso es otra historia, ¿eh? Bueno, esa no se las voy a platicar ahorita. Bueno, y vemos entonces en el número 9 ahí nos habíamos quedado, nada más que les quería yo platicar esto, porque se me hace raro que no hayan investigado qué había dentro del cofre, o a poco ya sabían. ¿Qué tal si decían, oye, vamos a abrir el cofre, a lo mejor hay un montón de vasijas de oro y nos quedamos con el oro? Con el oro no, o sea, el oro, no el oro, sí, el oro es un animal, el oro, sí, y nos quedamos con el oro y lo fundimos y hacemos un becerro o un dios de oro, ¿verdad? Sí, no, pues se les hubiera ocurrido, pero no, fíjense, no, les digo, estaban medios mensos los filisteos, ¿eh? Sí, pobres filisteos, ¿no? Sí, pues se los llevó los tumores, ¿sí? ¿Qué sigue diciendo el número 9? Dice, pero después que lo trasladaron, el Señor sembró el pánico en la ciudad. Fíjense, nuestro Padre Dios sembró el pánico. Entonces, ¿quién siembra el pánico? ¿Quién siembra los tumores? ¿Quién siembra el terror? Pues Dios. Sí, porque muchas veces dicen, es que Jeremías, cuando él estuvo vivo, él sembró el terror ante mucha gente porque les decía sus verdades. Pues no era Jeremías, él solamente prestó su boca. Sí, Dios hablaba por medio de los profetas. Eran como sus bocinas. Sí, sí, era una bocina, ¿no? ¿Qué marca eres bocina? ¿Qué marca de bocina eres? Jeremías. ¡Ay, qué bonita marca! Sí, y hablaba, y hablaba, y hablaba, pero no era él. Jeremías no tenía vida propia, era Dios que hablaba por medio de Jeremías el profeta, y él decía que era el terror. Y bueno, aquí vemos que el Señor es el terror, el Señor es el pánico, el Señor le siembra los tumores. Les digo cancerígenos, no creo que hayan sido benignos, no, no, pues para nada. Bueno, y existe el cáncer, ¿eh? Sí, porque muchos dicen, ay, el cáncer es nuevo. No. Bueno, dice entonces que en el 9 dice, pero después que lo trasladaron, el Señor sembró el pánico en la ciudad, hiriendo a los habitantes con unos tumores que les salieron grandes y pequeños. Que les salieron a grandes y pequeños. O sea, a toda la gente. Imagínense, les cayó la peste. ¿Sí? Entonces los filisteos trasladaron el cofre de Dios a Ecrón, o sea, de Gat se lo llevan a otro lado, a Ecrón. Pero cuando el cofre llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron, ¿nos has traído el cofre de Dios de Israel para matarnos a todos? Y como por toda la ciudad se extendió un pánico mortal a causa del duro castigo que Dios les había enviado, mandaron llamar a todos los jefes filisteos y les dijeron, llévense de aquí el cofre de Dios de Israel, devuélvanlo a su lugar para que no nos mate a todos. Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo, pues los que no se morían tenían el cuerpo lleno de tumores. Pues les digo, ¿eran tumores benignos o malignos? Pues eran malignos, pero no eran del mal, sino era porque el Señor les había mandado para que respetaran, para que obedecieran, para que se dieran cuenta que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Y hoy Cristo nos dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el nuevo mandamiento que os doy. Y en eso se encierran todos los mandamientos. Fíjense, nos vino a dejar un resumen nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí sabían eso? Así de sencillo. ¿Sí? ¿Tienes los dones del Espíritu Santo? Ponte a hacer obras de caridad. Ponte a ayudar a los demás. Hay obras de caridad espirituales y corporales. Sí, no te las voy a decir ahorita, y lo puedes buscar en YouTube, búscalo en otro lado donde tú quieras. Pues no, hoy estamos en otro tema. Pero el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros. Tenemos una fuerza, o sea, inigualable, que es nuestro Padre Dios que nos ha dado a nosotros. Y nos dijo muy claramente nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para que cumplas con todo, nada más hay que amar a Dios sobre todas las cosas, sí, encima de tus hijos, encima de tu papá y tu mamá, encima de todos tus hermanos, encima de todas tus pasiones.
Primero Dios y a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que está cerca de ti. Oye, pero me cae regordo la cuñada, el cuñado, ¿eh? Me cae regordo. Pues sí, te cae regordo, pues a lo mejor está gordo, ¿no? Sí, o te cae re flaco porque a lo mejor está re flaco, ¿no? A ese le tengo que hacer el bien, sí. No, no alcanzo a hacerle el bien. Bueno, pues haz oración por él para que Dios lo ayude. Hijo, no, sí, el Señor, nuestro Maestro, nos dejó las cosas más fáciles. Sí, ya Él hizo lo más difícil. Sí, acuérdense que lo que dijo en la última cena, cuando terminaron de cenar, instituyó la Eucaristía y dijo, les dio el pan y lo partió el pan. No, no, no agarró un cuchillo, con sus manos lo partió a la mitad. Sí, porque es distinto, ¿eh? Una cosa es que lo partas con el cuchillo y otra es que lo partas con tus manos. Ese tiene un significado. Tampoco se los voy a dar a usted. Sí, porque si se los doy todo, ay, sí que fácil. No, estudienle, léanle. Sí, todo quieren. No, 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 no es eso, ¿no? Sino que, pues sí, pues por eso les estoy explicando esto, ¿no? Pero tiene un simbolismo todo eso, tiene un mensaje teológico, que nuestro Señor partió el pan con sus propias manos. El Señor nos está dando su cuerpo con sus propias manos, nuestro Padre Dios con sus propias manos, para que me entiendan, si el Señor nos está dando el sustento para esta vida y la próxima. ¿Cuál es la próxima? Pues estar con Él. Venimos de Él y vamos con Él. Ahorita no entendemos eso, ¿eh? No, no, ni empiecen a ver ustedes el TikTok, porque ahí les van a decir puras estupideces, ¿no? Ah, no, porque hasta dan citas bíblicas, ¿no? Ay, sí, no. Lucas 2, versículo del 10 al 11. Ay, hijo. Marcos 6, ay, sí, ¿no? Apocalipsis 11, ay, sí, ¿no? Y toda la gente dice, ay, lo dice la Biblia, ay, es la palabra de Dios, ay. No, 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 no la crean, ¿eh? No, no, no crean, no caigan en eso. Sí, no, pues ahorita, miren, hoy estamos a, ¿qué? Hoy estamos a 20, ¿qué? No, a ver, no sé, 25, 24. Estamos a 24 de julio del 2022. Uy, no, dicen que el martes 26 de julio del 2022 vamos a tener contacto con los extraterrestres. Mira, si llegan a tu casa, tus visitas, pues son los extraterrestres. ¿Sí? Si llegan a tu negocio, pues no sé, clientes, pues son los extraterrestres, ¿no? Si llegan al panteón, pues gente que se murió ese día y la van a enterrar, pues son como extraterrestres, ¿no? Pero como ven, sí, no, ahorita está toda la gente muy emocionada, ¿no? Se están tronando los dedos. Ay, no, es que se va a acabar el mundo. Ay, no, imagínate. Al rato yo casarme con un alien. Sí, no, pues sí, pues ya están pensando, ¿no? Pues sí, ya están haciendo todos sus diagnósticos. Pero bueno, acuérdense de lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Muy fácil nos dejó todo. Y bueno, pues aquí nos menciona en el versículo 12 que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Eso quiere dar a entender que llegaban hasta los oídos, por decir oídos. Llegaban hasta la presencia de nuestro Padre Dios. ¿Para qué? Es que si les digo oídos, van a decir ustedes, ¿a poco Dios tiene oídos? ¿A poco Dios tiene manos? Pues no. Dios no es un ser humano. Dios no es una energía. Dios es el Todopoderoso. Y si entiendes esa palabra de Dios Todopoderoso, pues puedes entender entonces muchas cosas. Dios es el todo. ¿Sí? El todo es el creador de todos los universos, de todas las galaxias, de todos los confines, ¿sí? De todos los planetas. ¿Sí? Sí, los hoyos negros y los hoyos cafés y blancos y azules, los que tú quieras y mandes. ¿No? Es el creador de todos los extraterrestres, de todos y tantos seres que hay en tantos lugares, ¿no? Sí, están diferentes a nosotros, pues lógico, ¿eh? Ellos yo creo que nos ven y, ay, qué feos los terrícolas, ¿no? Fíjate, greñudos, barbones y bigotones. Ah, no, y en México panzones, chaparros, feos y borrachos, y mandilones, y otros machos, ¿no? Y otros, mira nomás, güeros, blancos, ¿no? Y ojos azules, verdes, ay, qué feos. Y ellos se creen muy bonitos, ¿no? Porque decir pelones, chaparros, flacos, cabezones, ojones, sin pelo, ¿eh? Y con 4, 5 o 6 dedos en cada mano, ¿no? Sí. Y las patas todas alargadas. Decimos, nosotros sí estamos guapos, estamos bien estilizados, ¿no? Y otros bien chaparritos, ¿no? Y como de 60 centímetros de estatura. Ah, sí, porque hay de todos, ¿sí? No, no son ángeles, no, los ángeles son otros. Sí, sí, porque hay mucha gente que dice, no, es que son ángeles de Dios. No, 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 no. Bueno, ya esperemos que si en este tiempo podemos entender todo eso, pues a lo mejor Dios nos permite saber de todo esto, ¿no? Pero si no nos lo permite, pues no se preocupen, pues que ustedes hagan lo que les corresponde. Nuestro Señor Jesucristo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti.
Y bueno, pues aquí dice que los gritos llegaban hasta el cielo, hasta la presencia de Dios. Pues los que no se morían tenían el cuerpo lleno de tumores. Órale. Bueno, pues hasta ahí lo vamos a dejar, ya después vamos a continuar con el capítulo número 6. Yo sé que a lo mejor te quedaste con ganas de seguir leyendo, pues lee, lee. Pero antes pide al Espíritu Santo que te diga qué debes de entender. Sí, no, porque esto lo vas a querer leer porque eres un gran lector. Yo todos los días leo. Sí, ¿se han dado cuenta que en la televisión cuando entrevistan a una persona, pone su librero atrás de su cuerpo, de su espalda, para que todos vean que tiene un gran librero? Sí, una biblioteca. Yo me pregunto, ¿a poco los 500 libros que tiene ahí ya los leyó? Ay, sí, muy eruditos, ¿no? Sí. No pudieron leer la Sagrada Escritura. Son 73 libros, no la pudieron estudiar, no la pudieron entender, que es lo principal, la palabra de Dios. Ah, no, sí, pero leen un montón, ¿no? Sí, o sea, Calderón de la Barca y la Barca de Calderón, sí, ¿no? Calderón, el portero de las Chivas de hace como 60 años, sí, no, sí, no, sí, 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 sí. Los de abajo y los de arriba, ¿verdad? Y no es la película de nosotros los pobres, no, 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 de Pedro Infante, ¿no? Sí, sí, no, o sea, ay, no, y que Pablo Neruda, sí, y no era Pablo, el, el, el de Tarso, era Pablo Neruda, era otro, ¿verdad? Sí, no, sí, y eso le digo a algunos, sí, no, ya leí El caballo de Troya, y otros hasta acá dicen, yo ya leí El Código Da Vinci, ay, no, qué bárbaro, sí, qué literato eres, ¿no? Increíble, ¿no? Y si no, pues nos quedamos con lo que dijo un presidente, un expresidente de México. Ya leí toda la Biblia. Sí, sí, un Peñita, un Peñita, ¿sí se acuerdan que dijo eso? Bueno, si no se acuerdan, pues ahí lo pueden buscar en internet y pónganle ahí en internet. ¿Qué presidente dijo que ya había leído toda la Biblia, ¿no? Y pongan Enrique Peña Nieto y les va a salir con que. Ya le dices, sí, ya la leí. Pues yo creo que la leyó, yo creo que al revés, no entendió nada. Bueno, que Dios te bendiga.